De provisión de agua potable mediante el sistema directo. El sistema directo se presenta cuando la presión de la red pública es suficiente para servir a todos los puntos de consumo a cualquier hora del día sin necesidad de un tanque de almacenamiento. Entonces, tenemos un esquema de referencia de las instalaciones para esta edificación de una sola planta con los ambientes donde se encuentran los diferentes artefactos. Acá ya tenemos el esquema donde se tiene solamente la red de distribución. Cabe señalar que este sistema está compuesto por una cometida y toda la red de distribución que se tiene. Ahora, para este sistema se deberá determinar una presión mínima requerida de acuerdo al consumo de los artefactos que se encuentran distribuidos a lo largo de la red. Entonces, para la aplicación de este proyecto deberá analizarse y de igual forma deberá determinarse cuál es el recorrido más crítico. Vale decir, acá tenemos una red con un tramo, con una derivación más bien, este segmento, y también tenemos otra derivación en el segmento continuo. Pero sin embargo, el criterio que se utiliza para determinar cuál va a ser el recorrido más crítico es en función a las distancias horizontales y también a el nivel en el cual se encuentra cada uno de los artefactos. Entonces, haciendo comparación de esta derivación de tramo más esta, se llega a determinar que el tramo o el recorrido más crítico va a ser justamente desde este artefacto que se encuentra en este punto, que es el punto 1, hasta la cometida que se la denomina el punto 8. Ahora bien, una de las consideraciones que se llega a determinar es que el fluido deberá llegar hasta este punto, que es el punto más crítico. Entonces, los criterios de análisis que se determinan para dicho cálculo son los siguientes. Primeramente, deberá determinarse la altura geométrica o estática desde el punto inicial hasta el punto final donde se encuentra el artefacto en el tramo más desfavorable. En este caso vendría siendo la ducha. Otro aspecto que se considera es calcular todas las pérdidas localizadas y también las de fricción en todo el recorrido. Y finalmente, otro aspecto es determinar cuál va a ser la presión necesaria en este punto para el funcionamiento adecuado a través de una ecuación que es la ecuación que nos permite determinar la presión mínima, donde nos indica que será igual a la altura estática más las pérdidas de carga total y más la presión de salida. Esa altura mínima o esa presión mínima nos ayuda a determinar que es el requerimiento del sistema, de este sistema. Ahora, con esta ecuación que nos permite determinar la presión mínima, si la presión que ofrece todo este sistema de red es mayor a 2 metros columna, entonces sí se puede realizar un sistema directo. Esa ecuación nos permite calcular la presión mínima. Acá se tiene, vamos a ver, acá está. Esta es la ecuación que nos permite calcular. Entonces, la presión mínima será igual a la presión de salida más la altura geométrica más las pérdidas de carga total. Esa presión deberá ser
en la red mayor a 2 metros columna de agua para optar por este sistema, que es el sistema directo. Entonces vamos a ingresar de acuerdo a esta planilla de cálculo, que es la planilla para el cálculo de red de agua potable. Determinamos mediante esta planilla el cálculo de diámetros, velocidades, pérdidas de carga al artefacto más desfavorable, que en este caso vendría siendo la ducha. Y de acuerdo a esta tabla vamos a desarrollar el análisis del proyecto. Tenemos acá la red establecida de acuerdo a la ubicación de los artefactos en los diferentes ambientes. Entonces también se ha realizado el análisis indicando que la ruta más crítica vendría siendo este segmento, que es el segmento con línea más gruesa, y eso nos ayuda a determinar que el análisis vamos a desarrollarla en este tramo. Ahora se ha hecho una codificación. Acá tenemos el punto 1 hasta el punto 2, posteriormente el tramo del punto 2 hasta el punto 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6, del 6 al 7 y del 7 al 8. Vamos a realizar el análisis desde este punto, desde el punto más alejado y desde el punto donde se encuentra el artefacto a una determinada altura, y esa altura es el artefacto más desfavorable, que es la ducha, que se encuentra a 2 metros. Tenemos una distancia de 2 metros. Entonces, utilizando la planilla, en planta baja se tiene lo siguiente. Acá, del punto 1 al punto 2 se tiene la ducha. Entonces, la ducha tiene una unidad de gasto. Esa unidad de gasto se determina en función a una tabla establecido en el reglamento de instalaciones sanitarias. Acá tenemos la unidad de gasto, pero sin embargo la ducha nos indica que tiene una cantidad de unidades de gasto. Acá está, ahí está, unidades de gasto para el cálculo de tuberías de distribución domiciliaria de artefactos de uso privado. Entonces acá tenemos la ducha o regadera, nos indica que la unidad de gasto es equivalente a 2 unidades. Entonces venimos a la siguiente tabla, donde nos indica que para 2 unidades hidráulicas de gasto no se tiene establecido cuál va a ser la cantidad, pero sin embargo existe una ecuación que nos permite determinar cuál va a ser la unidad de gasto establecida. Esta es la ecuación que nos permite calcular. Entonces, tenemos 0.13 litros sobre segundo. Previamente, acá tenemos el artefacto, y para el artefacto nos indica que son 2 unidades hidráulicas de gasto. Ahora, en el parcial colocamos la misma cantidad, que es 2. El total vendría siendo 2, y el acumulado nos indica que es equivalente a 2. Entonces, esto nos da una referencia de cuánto es el acumulado hasta ese punto, hasta ese nudo, de 1 a 2. Vamos al plano. De 1 a 2 se considera el anterior. En el anterior va a ser esta ducha, y es en ese sentido continuando, haciendo comparación con este siguiente tramo, que vendría siendo de 2 a 3, de acuerdo al esquema isométrico, se tiene lo siguiente. De 2 hasta el punto 3 tenemos de igual forma
una cierta cantidad de recorrido de caudal o de gasto a consecuencia de estos dos artefactos. Entonces tenemos acá un lavamano y un inodoro, lo cual se considera en ese tramo. Ahí está, un lavamano y un inodoro. El lavamano nos indica, de acuerdo a la tabla del reglamento, acá está, el lavatorio nos indica que tiene una unidad hidráulica de gasto y el inodoro tiene 3 unidades hidráulicas de gasto. Entonces, tenemos del lavamano y del inodoro. Acá están, del inodoro es 3 y del lavamano es 1. El parcial en este tramo será la sumatoria de ambos, 3 más 1 es 4. Y el total va a ser el acumulado solamente de ese tramo, que es 4. Pero sin embargo, ya en este tramo existe un acumulado. Este acumulado nos da en este recorrido, además del primer tramo, el gasto del primer tramo, tenemos este otro gasto. Por lo tanto, en este tramo tenemos uno anterior y se considera ese anterior que vendría siendo de 1 al 2. Entonces, tenemos el total, que es del lavamano y del inodoro, más el anterior que vendría siendo de la ducha. La unidad hidráulica de gasto acumulado en ese punto equivale a 6 unidades hidráulicas de gasto. Entonces, para 6 unidades hidráulicas de gasto tenemos que ver en la tabla acá. 6 unidades hidráulicas de gasto nos indica que es 0.22 y acá tenemos el valor 0.22. Estos valores son por tabla y estos valores ya son de acuerdo a la ecuación que nos permite establecer cuál es la cantidad de gasto en función a las unidades hidráulicas acumuladas. Entonces acá se tiene en función a esta ecuación que también es 0.22. Ahora, una vez que ya hemos calculado acá el gasto, que es 0.13, y de igual forma para el siguiente tramo 0.22, para pasar a la siguiente columna que corresponde al diámetro, se calcula en función al parámetro de la velocidad, de acuerdo al reglamento, y se asume este valor que es 0,5. Esto está establecido también 0,5, que es el diámetro óptimo, y acá también se puede calcular mediante esta ecuación que es de Hasse-Williams, y obtenemos el valor expresado en pulgadas. 0,5 es próximo a media pulgada y es de esa manera que se obtiene ese diámetro que corresponde a media pulgada. Entonces, de igual forma, para 0,22 nos da un valor de 0,66 que es próximo a 0,75 que corresponde a 3/4 de pulgada. Ahora, para la velocidad, esto lo obtenemos en tabla. Nos indica que la velocidad está en función al gasto. Entonces acá tenemos un gasto de 0.13 y esto lo obtenemos de esta tabla que nos indica para 0.13 y para 0.22. Vamos a ver. En el reglamento tenemos esta tabla 0.15 y 0.18. No hay para 0.13, pero sin embargo tenemos otras tablas que es la documentación proporcionada por el ingeniero Francisco Albizuri, donde nos indica lo siguiente. Acá está. Para diámetros de 0.13, más bien diámetros de media pulgada, cuando el gasto equivale a 0.13, la velocidad será 1.04 y el valor de la gradiente es equivalente a 0,12647.
Entonces ahí tenemos. Para 0.13 tenemos una velocidad de 1.04. Y también podemos realizar la copia de la gradiente, que es 0.12.647 directamente. 0.12.647. Eso es lo que nos establece acá. Entonces para 0.13, 0.12.647. Ahora, para el siguiente tramo, si para la velocidad del siguiente tramo, si el gasto es equivalente a 0.22 y tenemos un diámetro de 3/4, la velocidad también se puede realizar la copia de esta tabla. Entonces buscamos de 3/4 en función al gasto. Entonces acá está, el gasto es 0.22 para 3/4, tenemos una velocidad de 0.78, una gradiente de 0.046. A ver, vamos a ver. Entonces para 0.22 tenemos una velocidad de 0.78 y la gradiente es 0.04646. Ambas columnas se realiza en la copia de la tabla, pero de igual forma, haciendo comparación, miren, acá tenemos estos valores que son de la velocidad, pero sin embargo también se puede calcular este valor de la velocidad aplicando la ecuación de Hasse-Williams para poder determinar la velocidad. Entonces estas velocidades que se han obtenido de acuerdo a el cálculo que nos indica Hasse-Williams, donde tenemos esa velocidad, tenemos esa ecuación, haciendo comparación, la velocidad hallada en la tabla es próximo a la velocidad calculada. Esto es para hacer una comparación. No es la diferencia no es relativamente considerable, sino es una fracción de 2 unidades que nos dan una proximidad a lo que ya está establecido. Esto es simplemente para hacer una comparación. Ahora, una vez que se ha realizado el cálculo de la velocidad y asimismo se ha encontrado esta pérdida, que es la pérdida de carga, más bien es la pérdida de carga, sí. Esta es más bien la gradiente hidráulica que se ha hallado de tabla. Posteriormente hallamos esta que va a ser la parte de la longitud que nos establece cuál va a ser las pérdidas que ocasionan los accesorios en cada tramo. Entonces tenemos una longitud física, una longitud equivalente y una longitud total. Para este caso, la longitud física establece que del punto 1 al punto 2, en ese primer tramo, la longitud física equivale a 2 metros. Estos 2 metros corresponde a la altura del artefacto, que es la ducha. Y la equivalente se obtiene mediante otra tabla. Acá tenemos otra tabla. De igual forma, pérdidas de carga localizadas, longitud equivalente, accesorios y válvula. Entonces acá en el primer tramo de 1 a 2 se ha determinado y se ha calculado ya el diámetro de la tubería y asimismo la velocidad, y también se ha calculado la gradiente hidráulica. Ahora bien, tenemos un codo y también tenemos una válvula globo. Este codo vamos a considerar que es de radio corto y la válvula globo que se utiliza para el control de la ducha. Entonces acá nos indica que, de acuerdo al esquema, aquí está, justo en este nudo, en el punto, tenemos el codo y acá tenemos la válvula, que es la válvula globo que se está utilizando en ese primer tramo. Ahora, tenemos en cantidad solamente uno, al igual que la válvula globo. La longitud equivalente lo obtenemos del manual.
está. Tenemos el diámetro para media pulgada cuando el codo es de radio corto, equivale a 0,5. Y la válvula globo nos indica que es equivalente a 4,9. Entonces acá está. Justo el codo de radio corto es 0,5 y la válvula globo es 4,9. Para obtener el total multiplicamos la cantidad por el dato obtenido. Acá la cantidad por el dato obtenido. Y obtenemos estos totales parciales. Entonces en ese tramo de 1 a 2 vamos a tener una longitud total equivalente. En este caso va a ser el parcial, que equivale a la sumatoria de todos los accesorios que se encuentran en el tramo. En este caso solamente tenemos un codo y una válvula, nos da un total de 5,40. Este valor, que es el 5,40, se encuentra acá, 5,40. Entonces 5,40 es la longitud equivalente correspondiente a los accesorios. Ahora la longitud total será la sumatoria de la longitud física más la longitud equivalente, 7,40. Este valor, que es la gradiente hidráulica, que está en función a la velocidad y en función al gasto, se lo ha obtenido de una tabla, pero también de igual forma se puede obtener mediante esa ecuación, que es una ecuación en función a Hasse-Williams. Y miren, haciendo comparación, la diferencia de igual forma no es considerable. Ahí tenemos una comparación que nos da unidades próximas, pero sin embargo siempre es prudente realizar una comparación, uno por ecuación y otro también por la tabla. Generalmente para el diseño se realiza con los datos de la tabla. Entonces acá, para realizar el cálculo de la pérdida, más bien el cálculo de la pérdida total, será este valor, que es 0,13 por la longitud total. Entonces ahí tenemos 0,94 para el primer tramo, y para el siguiente, que era para el tramo de 2 a 3, de igual forma, de 2 a 3 tenemos una longitud física de 3,27. Acá nos indica 0,24 más 3,03. Esa es la longitud física. Acá está 0,24 más 3,03. Nos da una longitud física de 3,27. La longitud equivalente, nos venimos a esta tabla, que es la pérdida de carga. De 2 a 3 se tiene un diámetro de 3/4, una velocidad de 0,78 obtenida de tabla, y la gradiente hidráulica, que es 0,04646. Acá se tiene un codo T de salida, válvula de compuerta abierta, y el total equivalente será 2,20. Este mismo procedimiento es el que se ha efectuado en el primer. Para obtener este resultado se realiza el procedimiento anterior. Ahí tenemos 2,20. En este caso, miren, aquí tenemos el codo de radio corto. Entonces vamos a ir al esquema. Codo de radio corto. Acá está. Acá se ha considerado el codo de radio corto en este punto, y luego tenemos la T de salida bilateral, que corresponde a una unidad. T de salida bilateral, que vendrá siendo una de estas. Luego se tiene de igual forma la válvula de compuerta abierta, aquí estamos, válvula de compuerta
abierta, que vendría siendo esto. Hay un pequeño detalle en este tramo. Como estamos realizando el análisis de esta ruta, que es la ruta más crítica, entonces este tramo que no se considera para el análisis lo depreciamos. Solamente analizamos los accesorios que se encuentran en este tramo. Entonces, por lo tanto, acá se tiene un codo y de igual forma se tiene una válvula de compuerta abierta, que vendría siendo esta válvula de compuerta abierta, y en este tramo que es de 1 a 2 no hemos considerado acá esta T. Entonces, ¿por qué? Porque solamente se hace el conteo del anterior y no del actual. Entonces, en este caso, de 2 a 3 realizamos el conteo de esta T. Es por eso que se ha considerado la T de salida bilateral. Entonces, como es de 3/4, de igual forma vamos a consultar a tabla, codo radio corto de 3/4, ¿cuánto es el valor? Ahí está, de 3/4, codo de radio corto es 0.7. Para los accesorios restantes de igual forma se realiza la consulta en la tabla para poder obtener estos valores. De igual forma se ha obtenido acá 2.20, este valor corresponde a la longitud equivalente parcial y este valor lo trasladamos acá, 2.20. Entonces, ya teniendo esta longitud equivalente, podemos operar entre este valor 3.27 y 2.20 y obtenemos 5.47, que va a ser la longitud total. Este valor, que es 0.05, que es la pérdida de, más bien es la gradiente hidráulica, lo obtenemos de tablas en función a el gasto, pero de igual forma se ha hecho el cálculo, entonces para poder realizar la comparación, y finalmente obtenemos este valor, que es la pérdida de carga total, que corresponde a 0.25. Ahora tenemos acá que determinar como una cualidad especial o un criterio de análisis. Habíamos indicado al inicio que deberá determinarse la altura geométrica o altura estática. Entonces, esta altura geométrica o altura estática corresponde a la diferencia de nivel respecto a la acometida. Entonces acá tenemos, de acuerdo al esquema, acá tenemos la matriz, este tramo, este punto de la acometida. Entonces acá se encuentra la altura geométrica, que es igual a 2 metros. Entonces ese es el nivel, desnivel, acá 2 metros. Y la presión residual lo obtenemos en función a esta ecuación. La presión residual será equivalente a la presión de salida más la altura geométrica más las pérdidas de cargas totales. Entonces, de esa manera se obtiene este valor, que es 4.94, que corresponde a la presión residual. Esa presión residual es en ese punto en función a la pérdida de carga. Entonces acá tenemos un esquema que nos permite determinar también, de acuerdo a Bernoulli, tenemos la energía cinética, la energía de presión y la energía de posición. Ahora tenemos que realizar la comparación de estas energías frente a estas otras energías que se encuentran en el punto B. Ahora nos da esta relación que tenemos. La presión en el punto B será igual al peso específico, o a este valor, que es el valor del peso específico del agua, que es equivalente a la presión en el punto A sobre
nuevamente el peso específico más la pérdida de carga. Esta ecuación o esta relación se cumple siempre y cuando el caudal esté en contra de la pendiente. Tal es el caso de este sistema. Entonces es por eso que se aplica finalmente esta relación para poder determinar cuál va a ser la presión necesaria en este punto. Y de esa manera se obtiene esta presión residual. Acá. Entonces la presión residual será equivalente, una vez más, a la altura geométrica podemos considerar de acuerdo a este orden. Tenemos ahí que la presión residual será a la presión de salida más la altura geométrica y más la pérdida de carga total en ese tramo. Entonces ese valor es equivalente a 4.94. 4.94. Para el siguiente tramo será el acumulado. 4.94 más 0.25, 5.19. Para el siguiente tramo de igual forma. 5.75 es equivalente a 5.19 más 0.56. Acá 5.85 es equivalente a 5.75 más 10. Y de esa manera obtenemos este valor que va a ser la presión residual. Esta presión equivale a 6.55 metros. 6.55 metros. Entonces, como es esta presión finalmente es la presión que requiere, la presión necesaria es la presión que requiere el sistema. Es la presión necesaria del sistema. 6.55. Ahora, tenemos estas presiones. De igual forma, una vez obteniendo estas presiones residuales en cada segmento, se ha podido realizar una comparación con un programa, con un software que es el CIPEMIP, y acá tenemos, esto ya es una codificación en función al CIPECAT, donde se tienen diferentes nudos. El punto 1 que corresponde al punto inicial, tenemos el punto 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá viendo el esquema, tenemos acá el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces esos son los nudos o los puntos de análisis, pero sin embargo tenemos una codificación. Esto se ha realizado en el CIPE para poder hacer una comparación. Ahora, lo primero que vamos a observar es una comparación de acuerdo a estos valores que corresponde a este valor que es la gradiente hidráulica. Acá nos sale 0.13, 005, 0.8 y acá 0.08. Entonces acá en el programa se ha realizado el mismo cálculo del mismo esquema. Ahí tenemos, acá está el punto más desfavorable, que vendría siendo el artefacto de la ducha. Entonces tenemos que realizar el análisis en esta ruta crítica. Hemos realizado el cálculo. Ahora podemos realizar una comparación. Miren, acá en el primer tramo tenemos una pérdida de presión de 0.12 metros columna de agua. En el siguiente tramo nos da
una pérdida de presión de 0.08. En el siguiente tramo tenemos una pérdida de presión de 0.29, acá de 0.03, acá de 0.08 y acá de 0.05. Acá miren, en el último, en el punto donde nos indica de 7 a 8, que vendría siendo la cometida, de 7 a 8, haciendo comparación, tenemos una pérdida de presión de 0.10 metros columna de agua, y acá tenemos esa pérdida, 0.10. De acuerdo al cálculo manual tenemos 0.10, es el mismo valor. Entonces, y en el primer tramo nos da 0.20. El primer tramo nos da 0.20. Y acá, no, 0.16. Acá nos da 0.12. Acá está 0.12, pero por tabla nos da 0.13. Entonces, eso también nos ayuda a tener un dato donde podemos realizarlo mediante este procedimiento utilizando esta tabla, o también podemos realizar ya directamente utilizando el software, que es más práctico y mucho más rápido. Ahora tenemos esas pérdidas. Ahora vamos a realizar la comparación de presiones. Acá tenemos la presión en el nudo, que es el nudo 1, nos da un equivalente a 23.06 metros columna de agua. Y la presión en el mismo punto, pero con esta codificación que vendría siendo N3, nos da 23.74 metros columna de agua, ya utilizando el software que es el SIPE. Entonces, una vez más, haciendo comparación, la diferencia no es tan sustancial, porque esto lo hemos obtenido de N3, que es el nudo 1. Vamos a poder observar. Acá está. N3, que vendría siendo el punto del artefacto. Y ahí la presión es 23.74 con el programa que es el SIPE. Y acá tenemos la memoria de cálculo, de igual forma, N3, de acá se ha obtenido. Ahí están las presiones en los diferentes artefactos y también las presiones en los nudos. En este caso, en N3 tenemos 23.74, que es este valor. Y de manera práctica, aplicando las ecuaciones mediante esta tabla, se ha obtenido 23.06. Para el siguiente nudo, de igual forma, haciendo cálculos, se ha obtenido 24.81, pero ya con el programa, considerando el nudo 4, es 23.75. Y haciendo comparación, de igual forma, no es tan considerable la diferencia entre ambos resultados. Y de esa manera se ha realizado la comparación hasta finalmente encontrarnos con el nudo 7 y en el SIPE expresado como el nudo 14. Entonces acá está el nudo 7, más bien el nudo 14 en el SIPE, y en nuestro proyecto está considerado como el nudo 7. Entonces acá es 23.45 y en el nudo 14 nos da 24.9. ...24,9, que es en el nudo 14. Acá está, en el 14, 24.9 metros columna de agua. Entonces ahí
observamos que la diferencia no es tan sustancial, por lo tanto se ha hecho esta comparación para que de esa manera también se pueda considerar el cálculo de ambas formas, que es más práctico. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención.